Cuestión 187. ¿Qué tipos de exorcistas existen? Tanto cuando los laicos como los clérigos hablan de exorcista, se refieren a realidades muy diversas bajo la misma palabra, y eso aun cuando se refieran a sacerdotes con permiso de su obispo para realizar ese ministerio. Bajo ese sustantivo, la gente quiere referir las siguientes realidades que vamos a tratar de describir aquí. Aquí el padre Fortea nos ofrece un pequeño esquema que dice exorcista, se abre en una llave hacia dos opciones. Una dice bueno, el cual se abre de nuevo en otra llave a otras dos opciones que derivan en exorcista ad ministerium y exorcista ad casum. Y luego del otro lado, en lugar de bueno no hay nada, y sin embargo aún así se abre una llave que da dos opciones más que dice psicoexorcista y pseudoexorcista. Exorcista ministerial es el que tiene encomendada esta función de forma permanente y recibe varios casos cada semana, realizando exorcismos de forma usual. Se le llama ministerial en cuanto que no ejerce esta función ad casum, sino como un ministerio estable. Sin duda, este es el mejor tipo de exorcista, y si además es un hombre lleno de caridad hacia los casos que le vengan y está dotado de gran vida espiritual, entonces son el terror de los demonios, pues se trata de verdaderos especialistas que ya se saben los trucos de los demonios. Exorcista ad casum es el sacerdote que no realiza esta función de modo usual, sino que solo se le han dado facultades para atender un caso y no vuelve a realizar otro exorcismo en años. En este tipo de exorcistas se incluyen aquellos que, aunque tengan facultades de forma permanente, de hecho, solo exorcizan una vez cada varios años. Este tipo de exorcistas, al desempeñar su función una o pocas veces en la vida, apenas adquieren experiencia acerca del mundo de los demonios, y por supuesto será muy difícil que descubran los casos de demonios ocultos. Daemones abditi, nota a pie de página. Como norma general, los demonios abditi solo son descubiertos por exorcistas ministeriales. Será excepcional que un exorcista que solo haya realizado unos pocos exorcismos en su vida detecte la presencia de estos espíritus. Retomo la lectura. Tampoco descubrirán los complejos mecanismos de la influencia por los cuales los demonios pueden actuar de un modo no ordinario en las personas sin poseerlas. Son sacerdotes que van aprendiendo conforme exorcizan. Psicoexorcista es el sacerdote racionalista que todo lo reduce a psicología y no cree en el exorcismo, es decir, cree que el verdadero exorcismo de la mente es la atención psicológica. Son no pocas las diócesis en las que, ante los numerosos casos que reciben al año pidiendo ser atendidos en este ministerio, deciden nombrar a un sacerdote racionalista que no cree en los exorcismos, para que les escuche y les dé los consejos psicológicos pertinentes, pero nunca practicando el exorcismo. Son siempre sacerdotes que han hecho la carrera de psicología y que están infatuados de su ciencia, siendo impermeables a la aceptación de la influencia de los espíritus en las personas. Algunos de estos exorcistas ni siquiera creen en la existencia del demonio. Escuché a un psicoexorcista de una gran arquidiócesis, la más grande de su país, que recibía al año 1500 casos, pero que en 12 años de ejercer este ministerio nunca había tenido que hacer ningún exorcismo. Pseudoexorcista es la persona que, sin ser sacerdote, dice que es exorcista para vivir de ello. Usualmente, tras la consulta, se pide solo la voluntad. Normalmente, es gente que proviene del mundo del esoterismo. Estos son falsos exorcistas,
todo lo que hacen es completamente inútil. Muchos acaban ellos mismos sufriendo posesión diabólica y tienen que dejar este trabajo forzosamente. Nunca nadie que ejerza este ministerio por dinero tendrá la ayuda de Dios. Y sin Dios, este ministerio no solo está destinado al fracaso, sino que además la persona carecerá de la protección del Altísimo contra estas serpientes y escorpiones. De hecho, para ejercer este ministerio se necesita el encargo de la Iglesia o el encargo directo de Dios. No es algo que uno pueda tomar sobre sí sin esa precisa voluntad de Dios. Nadie debe meterse en un foso de leones si Dios no se lo ordena. Si uno se mete por su cuenta, lo hará bajo su propio riesgo. Anexo a la cuestión. Añadimos 2 categorías más, aunque no tengan que ser necesariamente exorcistas. Carismáticos. Carismático es la persona, sacerdote o no, que ha recibido un carisma para liberar a la gente de las ataduras de la posesión y la influencia. Esta persona usa del carisma del modo concreto como el Espíritu Santo le guíe. Son pocas las personas que tienen este tipo de dones dados directamente por Dios para ayudar a la gente. Son personas obedientes que siempre actúan con el consentimiento de los legítimos pastores, por ejemplo, ayudando en un equipo bajo la dirección de un sacerdote con nombramiento de exorcista. No hay que confundir una persona con un don carismático con alguien perteneciente a la renovación carismática. Una persona puede recibir cualquier tipo de carisma y no pertenecer para nada a ese movimiento y espiritualidad. Por ejemplo, Santa Catalina de Siena era una persona que tuvo este don carismático del exorcismo. Ha habido más casos en la historia de la Iglesia, aunque para evitar el escándalo de los fieles y la extrañeza de los teólogos, se ha ocultado bajo un velo esta faceta de algunos santos no sacerdotes. Es muy raro encontrar un sacerdote con dones exorcísticos. Lo normal, es encontrarse con laicos y que éstos ayuden al sacerdote. Las personas que tienen dones los tienen normalmente de 2 tipos: o viendo cosas, sintiéndolas en su interior, o viéndolas, o teniendo que poner sus manos sobre el poseso. A veces tocan de un modo especial al poseso, pasándoles la mano o como masajeándoles. Demonólogo es el teólogo especializado en la parte de la teología que estudia todo lo relativo al demonio, y por ende la posesión y el exorcismo. El demonólogo podría ser una persona que nunca haya presenciado un exorcismo. Si bien el mejor demonólogo será aquel que conjugue teoría con la práctica, ya que muchas veces la práctica cambia la forma de ver la teoría. No todos los exorcistas, por mucha experiencia que posean, son grandes teólogos. De ahí que no todos los exorcistas han destacado por su labor teológica, y no todos son demonólogos, sino solo unos pocos. Cuestión 188. El psicoexorcismo. Una vez oí a un obispo de sus propios labios decir que había nombrado a un sacerdote como su delegado de vocaciones para el diaconado permanente, y que sólo le había dado una instrucción para el desempeño de esa función. No quiero que haya ni un solo diácono permanente más en mi diócesis. Pues esto es lo que sucede con los psicoexorcistas. Lo mismo que a ese obispo no le importaba lo que hubiera dicho el magisterio de la Iglesia, ni que una vocación no fuera un capricho humano sino un don concedido directamente por Dios. Así sucede con este ministerio en algunos lugares. El psicoexorcista es nombrado para hacer entender a todos los que vengan a él que sus problemas son psicológicos y no demoníacos. El demonio trata de convencer a la persona de que no está posesa. Después, si no lo logra, será el psiquiatra el que tratará de convencerle por todos los medios. Y si no lo logra, por último, será el exorcista de la diócesis
el psicoexorcista, el que en nombre de la Iglesia como ministro de Dios le tratará de convencer de que la posesión no existe y que lo que le pasa son trampas de su cabeza. El demonio no puede estar más satisfecho de la situación. A veces la labor del psicoexorcista no es fácil. En ocasiones hay que convencer a toda la familia de que lo que han visto todos en realidad no lo han visto. Sí, a veces es arduo convencer a todos de que lo que han visto todos realmente no lo han visto nadie. Este tipo de falso exorcista es nombrado con todo cálculo para presentar externamente la apariencia de estar cumpliendo la ley canónica, es decir, para evitar incomodidades eclesiales. Así, si alguien de la jerarquía eclesiástica les acusa de no estar cumpliendo las normas del derecho eclesiástico, ellos contestarán: «Tengo un exorcista», pero ellos saben muy bien a quién han nombrado. Podrán engañar a los hombres, pero no a Dios. Obrando así, saben que nadie les podrá acusar de no atender un caso concreto, porque ellos siempre se podrán excusar alegando: «Es que mi exorcista, después de examinar el caso, no encontró nada». Lo curioso es que no encuentran nada nunca, y a algunos de estos psicoexorcistas les han llegado a veces casos de manual, casos que era imposible que coincidieran más con las páginas del Evangelio. Desgraciadamente, este tipo de falso exorcista no es excepcional. Grandes arquidiócesis de millones de habitantes cuentan con esta figura. Me he encontrado, por ejemplo, con un psicoexorcista afamado profesor en la universidad que ante mí se jactó de no haber practicado ningún exorcismo durante toda su carrera como exorcista. 14 años de ministerio. Este clérigo era la única tabla de salvación, el único exorcista nombrado en su país. En otros lugares como Francia, la inmensa mayoría de los exorcistas son de este tipo. A algunos les molesta hasta el nombre de exorcista y prefieren ser llamados de otro modo. ¿Por qué esta situación? Debemos entender que a veces nos topamos con pastores de la Iglesia, también obispos, arzobispos y cardenales, que son racionalistas, que creen más a un profesor de una facultad de psiquiatría que a las páginas del Evangelio. Uno puede ser arzobispo de una arquidiócesis clave en una gran nación y, sin embargo, considerar que las páginas del Evangelio han de ser interpretadas según el psiquiatra y no al revés. A todos los cristianos racionalistas hay que recordarles que el Evangelio no hay que entenderlo según el mundo, sino el mundo según las palabras de nuestro Señor. Y el Evangelio hay que leerlo según sus palabras, es decir, según sus precisas, concretas y perfectas palabras. Palabras que fueron un día dichas no para sesudos profesores de teología, sino para gente sencilla. Insisto en este tema de los psicoexorcistas, porque en algunos países este tipo de falso exorcista ha llegado a ser la figura habitual. Y si en un país el 95% de los exorcistas piensan de esta manera, llegan a conformar una praxis, llegan a formar un bloque compacto que deforman a los nuevos sacerdotes que sean nombrados para ocupar estos puestos. Y no solo eso, sino que en el futuro este tipo de psicoexorcistas pueden descalificar a las 2 o 3 excepciones que haya de verdaderos exorcistas, diciéndoles que lo que están practicando es poco menos que magia, que están infligiendo un mal psicológico a sus pacientes y que debe, por tanto, ser prohibida esa praxis excéntrica, contraria al buen sentido del resto de, entre comillas, colegas. Al final, la mala praxis no solo puede ser la más extendida, sino incluso llegar a prohibir a la buena praxis. Cuestión 189. ¿Tiene más poder el demonio por la noche o en alguna época del año? El poder del demonio sobre nosotros solo depende de la permisión de Dios y de nuestra debilidad. Dios puede no permitir que sea tentado alguien o puede no permitir que sea tentado más allá de cierta intensidad. Por otro lado, cuanto más débil es una persona,
más poder e influencia tienen las tentaciones sobre él. Pero hechas estas aclaraciones, hay que dejar claro que la hora del día, la fecha o el lugar son indiferentes. Constituyen solo el entorno de la tentación, sin que éstos influyan para nada. Aunque es cierto que por la noche se peca más por estar uno más cansado y por no tener la mente ocupada en el trabajo. Además, el disponer de tiempo libre nos da la capacidad de poder hacer más bien o más mal, de poder dedicarnos a la oración, a las buenas obras de caridad, etc., o de poder dedicarnos a la lujuria, a las riñas familiares, al juego, a la bebida, etc. Este esquema puede parecer simplista, pero la experiencia nos muestra que a veces los esquemas simplistas funcionan. Cuestión 190. ¿Qué debe hacer el exorcista si su ministerio es despreciado? Este ministerio del exorcismo practicado como ministerio permanente confiere honor y desprecio al que lo ejerce. Nunca solo honor, sino ambas cosas cargarán sobre las espaldas del ministro sagrado que tome sobre sí esta carga. Cuando hermanos sacerdotes imbuidos de racionalismo le critiquen, el exorcista debe al momento, sin dar tiempo a la tentación, decir estas dos cosas. Primero, que debe estar contento de ser despreciado por hacer la labor de Cristo. Ser despreciado a causa de Él es motivo de alegría. Segundo, que por sus propios pecados merecería mucho más desprecio, y que por tanto debe tomar los desprecios injustos como precio, barato, de lo que realmente merecería, que son muchos más y peores. Dios siempre permite el desprecio para purificar a su ministro de la soberbia que nace de la admiración, y elogios que suscita su labor. Ante el conocimiento de una crítica, nunca hay que dejar ni un segundo sin volver a traer a la mente estos dos puntos, pues si no, nacerían pensamientos contra la caridad, y de esa semilla la amargura e incluso la rabia interna. Al exorcista le duele que sean sus hermanos sacerdotes los que a veces más le critiquen, pero debe pensar que incluso en la época de Jesús había racionalismo. Los saduceos creían en Dios, pero no en la resurrección. Una pregunta que se hará al exorcista es si debe defenderse de esas críticas, acusaciones o mentiras. En principio, como norma, lo más perfecto es no defenderse, sino poner la otra mejilla. Debe dejar su defensa en manos de Dios. El exorcista tiene que tener fe en su defensor. Además, digan lo que digan, nadie puede quitarle el ejercicio de su ministerio, salvo su obispo. Y si su obispo se lo quitara, tal sería la voluntad de Dios. Jesús puede querer que el ministerio se realice, pero puede querer que no sea él en concreto el que continúe. O tal vez quiere que lo abandone por un tiempo para ver si había en su corazón apegos a este modo concreto de servir al prójimo. A veces, hasta en el servir a los demás, surgen apegos de los que ni nosotros mismos somos conscientes.